Tal vez la herida todavía esté abierta. Tal vez el nombre de esa persona siga doliendo cada vez que viene a tu mente. Tal vez estés intentando seguir adelante, pero algo en tu corazón sigue atrapado en el pasado. El perdón es una de las palabras más bellas del Evangelio, y al mismo tiempo una de las más difíciles de vivir. Porque perdonar no significa olvidar lo que ocurrió. Perdonar es decidir, cada día, no permitir que el dolor tenga más poder que el amor. Hoy, Dios te ha traído aquí para algo mucho más profundo que simplemente escuchar un mensaje. Te ha traído a un encuentro con la sanidad, con la liberación interior y con el tipo de amor que solo Cristo puede generar dentro de nosotros. La palabra de Dios no nos llama a un perdón humano, limitado y frágil. Nos llama a un perdón que nace del cielo, que fluye desde la cruz, que transforma corazones y restaura historias. Y antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo simple pero poderoso. Permanece hasta el final de esta meditación, porque al final vamos a orar juntos. No será una oración común, sino una oración de entrega, sanidad y liberación, pidiendo que el Espíritu Santo nos enseñe a perdonar como Jesús perdona. Y si deseas crecer espiritualmente y recibir mensajes como este a diario, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de fe. Amor que elige perdonar. La base de nuestra meditación está en las propias palabras de Jesús, cuando Él confronta directamente la lógica humana sobre el perdón. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le respondió: «No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Mateo 18, 21, 22. Esta pregunta de Pedro revela algo muy profundo sobre el corazón humano. Pedro creía estar siendo extremadamente generoso. Para la cultura de la época, perdonar 7 veces ya se consideraba un nivel muy alto de misericordia. Era como si dijera: «Señor, estoy dispuesto a ir más allá de lo normal, más allá de lo razonable, más allá de lo que la mayoría haría». Pero Jesús responde rompiendo por completo esa lógica. No solo aumenta el número, cambia el patrón. Muestra que el perdón en el reino de Dios no funciona por contabilidad, no funciona por límites, no funciona por merecimiento, funciona por transformación interior. Cuando Jesús dice 70 veces 7, no está sugiriendo que contemos hasta 490. En la práctica, está diciendo: el perdón no debe tener fronteras dentro del corazón de quien vive conmigo, porque el perdón cristiano no nace de la paciencia humana, nace de la gracia divina, no fluye de la fuerza emocional, fluye de la presencia del Espíritu Santo, no depende del comportamiento del otro, depende de nuestra comunión con Dios. Perdonar, según Cristo, no es un evento aislado, puntual u ocasional, es un estilo de vida, es una postura espiritual, es una forma de existir en el mundo. Es decidir, todos los días, que el dolor no será la voz más alta dentro de nuestro corazón, que la ofensa no tendrá más autoridad que el amor, que la herida no definirá nuestra identidad, nuestras decisiones ni nuestras relaciones, porque existe una verdad silenciosa pero profunda. Cada vez que elegimos no perdonar, no estamos manteniendo al otro atrapado, sino que nos mantenemos a nosotros mismos prisioneros. Prisioneros del pasado, prisioneros de la memoria, prisioneros de la escena, prisioneros de las palabras, prisioneros de las emociones, prisioneros de algo que ya sucedió, pero que sigue repitiéndose dentro de nosotros. El resentimiento es como una cadena invisible. Nadie la ve, pero la sentimos. Se manifiesta en cómo reaccionamos, en cómo desconfiamos, en cómo nos cerramos, en cómo nos defendemos, en cómo nos relacionamos. Moldea nuestro comportamiento sin que nos demos cuenta. Y Jesús, en su amor, no quiere solo enseñarnos a perdonar al otro, quiere liberarnos de todo aquello que nos aprisiona por dentro. El apóstol Pablo lo expresa de manera profunda cuando escribe: «Sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo». Efesios 4:32. Observa el orden espiritual de este texto. Pablo no dice: «Perdonad para que Dios os perdone», dice: «Perdonad porque Dios ya os perdonó».
El perdón no es la causa de la gracia, el perdón es la consecuencia de la gracia. Perdonamos porque fuimos alcanzados, tocados, transformados y restaurados por el amor de Dios. Cuanto más profunda es nuestra conciencia de cuánto hemos sido perdonados, más ligero se vuelve nuestro corazón para perdonar. Cuanto más entendemos la magnitud de la gracia que nos ha alcanzado, más comprendemos que aferrarnos a la ofensa del otro es pequeño frente a la misericordia que recibimos de Dios. Y aquí hay algo extremadamente importante. El perdón cristiano no es un ejercicio de negación del dolor. Dios no nos pide que finjamos que no dolió. Dios no nos pide que minimicemos el trauma. Dios no nos pide que borremos la memoria. Nos invita a llevar todo eso a la cruz, porque la cruz es el lugar donde el dolor encuentra sentido, donde la herida encuentra sanidad, donde la injusticia encuentra redención. Jesús no nos llama a un perdón superficial, automático o emocionalmente forzado. Nos llama a un proceso espiritual profundo, un proceso que requiere tiempo, requiere oración, requiere lágrimas, requiere silencio, requiere lucha interior, requiere decisiones diarias, requiere caídas y nuevos comienzos, requiere dependencia total del Espíritu Santo. Muchas veces deseamos perdonar, pero aún no hemos sido sanados. Queremos liberar al otro, pero seguimos atrapados en nuestro propio dolor. Por eso, el verdadero perdón no ocurre solo en la mente, debe ocurrir en el alma, debe atravesar nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras memorias y nuestra historia. Y cuando miramos a Jesús en la cruz, encontramos el patrón más alto, más profundo y más desconcertante de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Jesús no estaba perdonando a alguien arrepentido, estaba perdonando a personas que aún lo estaban hiriendo. No estaba siendo comprendido, estaba siendo humillado, no estaba siendo acogido, estaba siendo rechazado. Aún así, Él libera perdón. Esto revela algo que transforma completamente nuestra comprensión. El perdón cristiano no depende de la respuesta del otro, depende de la madurez espiritual de quien decide amar. Jesús no esperó que cambiaran, no esperó que pidieran perdón, no esperó que reconocieran el error. Perdonó porque amar era parte de quien Él era. Y tal vez hoy estés viviendo exactamente eso. Personas que nunca pidieron perdón, situaciones que nunca se resolvieron, historias que nunca tuvieron cierre, palabras que nunca fueron aclaradas, relaciones que terminaron en silencio, confusión o dolor. Y el Espíritu Santo te pregunta con amor, no con acusación, no con exigencia, sino con ternura. ¿Hasta cuándo permitirás que esta historia siga gobernando tu corazón? ¿Hasta cuándo esta herida seguirá teniendo voz dentro de ti? ¿Hasta cuándo el pasado seguirá determinando tu presente? Perdonar no cambia lo que ocurrió, pero cambia completamente lo que sucede dentro de ti. Perdonar no borra la memoria, pero cambia el significado de la memoria. Perdonar no niega el dolor, pero transforma el dolor en testimonio. Perdonar no te hace débil, te hace libre. El perdón no es para absolver el error del otro, es para liberar tu alma. Y cuando elegimos perdonar, ocurre algo profundamente espiritual. Dejamos de vivir desde la herida y comenzamos a vivir desde la gracia. Dejamos de ser definidos por lo que nos hicieron y comenzamos a ser definidos por quién es Dios en nosotros. Perdonar es un camino de sanidad. Perdonar es un camino de liberación. Perdonar es un camino de madurez espiritual. Perdonar es un camino de semejanza con Cristo. La esperanza cristiana está profundamente ligada a nuestra caminata espiritual y se manifiesta de manera muy concreta en la forma en que elegimos amar y perdonar. No es solo un sentimiento positivo, sino una certeza interior que nace de la fe y nos sostiene cuando somos heridos, decepcionados o injustamente tratados. Esperar en Dios es creer que Él sigue actuando incluso cuando el dolor todavía existe. Es confiar en que el amor de Cristo es más grande que cualquier ofensa y que el perdón no es debilidad, sino un camino de liberación para el alma. Una persona sin esperanza tiende a vivir atrapada en sus propias heridas, alimentando rencores, resentimientos y deseos de justicia propia. En cambio, una persona llena de esperanza aprende a reaccionar de manera diferente. Elige perdonar no porque haya olvidado el dolor, sino porque decidió confiar en Dios más que en sus propios sentimientos. El perdón, en este sentido, se convierte en una expresión práctica de la esperanza.
es decir, con acciones que Dios es capaz de restaurar lo que se ha roto, sanar lo que ha sido herido y transformar lo que parecía perdido. La esperanza también nos conecta con una realidad mayor que este mundo. La Biblia nos recuerda que nuestra historia no termina aquí, que existe un futuro preparado por Dios, donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni separaciones. La promesa del regreso de Cristo nos enseña que ninguna injusticia es definitiva, ninguna herida es eterna, y ningún dolor es mayor que la gloria que será revelada. Esto cambia completamente nuestra forma de enfrentar los conflictos y nos ayuda a elegir el perdón como una inversión eterna. Esta esperanza viva nos llama a la santificación. Cuando esperamos en Cristo, comenzamos a cuidar más de nuestra vida espiritual, de nuestros pensamientos, palabras y actitudes. El perdón pasa a ser parte de nuestro carácter, no solo una respuesta ocasional. El Espíritu Santo nos enseña a amar como Cristo amó, a perdonar como Él perdonó, a tratar a las personas no desde sus errores, sino desde la gracia que también hemos recibido. La esperanza también construye unidad. Una iglesia llena de esperanza es una iglesia que aprende a caminar junta, aunque esté formada por personas imperfectas. Es una comunidad que elige la reconciliación en lugar de la división, la comprensión en lugar de la acusación, el amor en lugar del juicio. Donde hay esperanza, hay espacio para nuevos comienzos, para la restauración de relaciones y para la sanidad de heridas emocionales y espirituales. Por último, la esperanza cristiana nos invita a vivir el perdón no como un concepto teórico, sino como una práctica diaria. Nos llama a confiar en que Dios es justo, que Él ve todas las cosas, que cuida de nuestros dolores y que trabaja silenciosamente a nuestro favor. Esperar en Dios es elegir amar incluso cuando duele, perdonar incluso cuando es difícil y creer que en Cristo todo dolor puede transformarse en crecimiento, toda herida en aprendizaje y toda historia en testimonio. Ahora te invito a algo muy especial. Si es posible, cierra tus ojos. Respira profundamente. Trae a tu mente a las personas, situaciones y recuerdos que todavía duelen. No para revivir el dolor, sino para presentarlos ante Dios. Porque ahora vamos a orar. Y esta oración no son solo palabras, es un acto de entrega, sanidad y liberación. Señor mi Dios y mi Padre, en este momento de silencio interior y entrega, me coloco delante de tu presencia con el corazón abierto, reconociendo que te necesito más que cualquier otra cosa. Reconozco que muchas veces mis emociones son confusas, mis pensamientos limitados y mis reacciones demasiado humanas. Pero hoy quiero aprender a reaccionar como Cristo reaccionaría, amar como Él amó y perdonar como Él me perdonó. Enséñame, Señor, a vivir no desde mis dolores, sino desde tu gracia. Padre, confieso que no siempre es fácil perdonar. Hay heridas que marcaron profundamente mi historia, palabras que aún resuenan en mi memoria, actitudes que dejaron cicatrices en mi alma. Muchas veces digo que he perdonado, pero aún cargo resentimiento, tristeza o rencor escondido en mi corazón. Por eso hoy te pido, entra en los lugares más profundos de mi alma, toca las áreas que evito, sana aquello que no puedo sanar por mí mismo, y ayúdame a liberar el perdón que libera, que restaura y que transforma. Jesús, miro hacia la cruz y veo el mayor ejemplo de amor y perdón que ha existido. Aunque eras inocente, herido, humillado y rechazado, elegiste perdonar, elegiste amar hasta el final, elegiste interceder por quienes te lastimaban. Hoy entiendo que, si quiero vivir como tu discípulo, debo aprender a amar más allá de la lógica humana, perdonar más allá de mis sentimientos y confiar más allá de mis emociones. Forma en mí el carácter de Cristo. Espíritu Santo, te pido que guíes mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Cuando sea tentado a recordar el pasado con dolor, enséñame a recordar con sanidad. Cuando sea tentado a responder con venganza, enséñame a guardar silencio. Cuando sea tentado a cerrarme, enséñame a confiar. No quiero vivir atrapado en lo que me hirió. Quiero vivir libre para lo que el Señor aún va a construir en mi vida.
Sopla sobre mí tu espíritu y renueva mi mente con la verdad del cielo. Padre, entrego en tus manos a todas las personas que me hirieron, me decepcionaron, me abandonaron o me lastimaron de alguna forma. Elijo por fe liberar el perdón, aunque mis sentimientos todavía estén siendo sanados. Elijo soltar la exigencia, la venganza, la amargura y el peso de cargar ofensas. Entrego en tus manos lo que no puedo resolver, lo que no puedo cambiar, lo que no puedo controlar, y confío en que tú eres justo, fiel y amoroso. Enséñame, Señor, a comprender que perdonar no es aprobar el error, sino elegir no ser esclavo de él. Perdonar no es olvidar el dolor, sino permitir que sea sanado. Perdonar no es negar la herida, sino confiar en que tú puedes transformarla en testimonio. Quiero vivir una vida ligera, libre, espiritualmente saludable, sin cargar pesos que no fueron hechos para mí. Lo entrego todo a ti. Jesús, así como tú me perdonaste tantas veces, quiero aprender a perdonar también. Reconozco que dependo de tu misericordia cada día, que fallo, tropiezo y necesito tu gracia constantemente. Por eso no quiero exigir a los demás lo que yo mismo no puedo vivir. Que mi corazón se haga más humilde, más sensible, más semejante al tuyo, dispuesto a empezar de nuevo, reconstruir y amar aún cuando sea difícil. Padre, sana las heridas emocionales que aún sangran dentro de mí. Sana los recuerdos que me hacen llorar. Sana los traumas que me hacen desconfiar. Sana las experiencias que robaron mi paz. No quiero vivir definido por lo que me hirió. Quiero vivir definido por lo que tú dices de mí. Soy tu hijo, tu cuidado, tu proyecto, obra de tus manos, y nada de mi pasado es mayor que tu amor. Espíritu Santo, enséñame a mirar a las personas con tus ojos. Donde vea falla, que aprenda a ver proceso. Donde vea error, que aprenda a ver humanidad. Donde vea ofensa, que aprenda a ver a alguien que también necesita sanidad. Que no me vuelva duro, frío o indiferente, sino que desarrolle un corazón sensible, compasivo, lleno de gracia, capaz de amar sin reservas y perdonar sin condiciones. Señor, también entrego mis propias culpas, mis errores, mis fallas. Muchas veces me condeno más de lo que tú me condenas. Muchas veces me exijo más de lo que tú me exiges. Por eso hoy recibo tu perdón sobre mí. Recibo tu misericordia, recibo tu restauración y elijo levantarme como alguien alcanzado por la gracia, no como alguien atrapado en el pasado. Enséñame a vivir relaciones saludables basadas en amor, respeto, verdad y perdón. Que no construya muros donde tú quieres construir puentes. Que no alimente distancias donde tú quieres generar reconciliación. Que no fortalezca conflictos donde tú quieres establecer paz. Usa mi vida como instrumento de reconciliación, sanidad y restauración en mi familia, en mi iglesia y en todos los lugares donde esté. Padre, confío en que tú estás trabajando incluso cuando no lo veo. Confío en que estás sanando incluso cuando aún siento dolor. Confío en que estás restaurando incluso cuando el proceso es lento. Elijo confiar más en tu promesa que en mis emociones. Elijo creer que toda herida puede transformarse en aprendizaje, todo dolor en crecimiento y toda historia en testimonio. Jesús, que tu amor sea la base de mi vida, que tu perdón sea la marca de mi carácter, que tu gracia sea la respuesta a mis conflictos, que tu presencia sea el lugar donde descanso, soy sanado, renovado y aprendo a vivir de manera diferente. No quiero solo oír sobre perdón, quiero vivir el perdón. No quiero solo hablar de amor, quiero ser una expresión viva de tu amor. Por último, Señor, entrego completamente mi corazón en tus manos. Elijo confiar, incluso sin entender todo. Elijo perdonar, aunque todavía duela. Elijo amar, aunque sea un desafío. Elijo seguir, aunque el camino sea difícil, porque sé que tú eres fiel, bueno y justo, y que todo lo que haces coopera para bien de quienes te aman.
Declaro por fe que mi vida será marcada por el amor de Cristo, por el perdón que libera y por la gracia que transforma. Creo que estoy siendo sanado, restaurado y renovado ahora por tu presencia y descanso en la certeza de que quien comenzó la buena obra en mí es fiel para completarla. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy aprendimos que perdonar no es olvidar, es liberarse. No es negar el dolor, es entregar el dolor. No es ser débil, es ser espiritualmente fuerte. El perdón no cambia lo que ocurrió, pero transforma completamente en quién nos convertimos. Que el amor de Cristo continúe sanando tu corazón, restaurando tu alma y transformando tu manera de vivir. Si esta meditación habló a tu vida, compártela con alguien que necesite aprender a perdonar. Y continúa con nosotros, porque en el próximo video meditaremos sobre cómo Dios restaura corazones heridos y transforma las pérdidas en nuevos comienzos. Que el Señor te bendiga, te guarde y te guíe por el camino de la gracia, del amor y de la libertad.